Aprovecho, doctora Caro, para mencionar, me había olvidado, que tenemos servicio de interpretación al inglés y al francés. Y lo menciono para que en la medida en que usted pueda, nos apoye moderando su ritmo, en apoyo a los colegas de interpretación que lo están haciendo estupendamente, ¿no? Pero en la medida en que podamos llevar un ritmo pausado, les ayudamos a transmitir mejor la idea. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Nada. Confirmo que ya estamos transmitiendo en vivo, y ya se está grabando, entonces ya podemos dar acceso a todo el mundo. Muy bien. Ya están accediendo y yo creo que los siguientes 4 minutos van a seguir accediendo. Vale. Bienvenidos a todos los asistentes. Esta ponencia está programada a las 11:10, así que esperamos 3 minutos más para dar inicio. Comenzamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda ponencia de la cuarta jornada de la Semana de la Traducción 2020
organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Soy Fernanda Salazar, miembro del Consejo Directivo del Colegio, y en nombre de todo el colegio doy la bienvenida a la doctora Inmaculada Caro Rodríguez. La doctora Inmaculada Caro nos va a presentar la ponencia titulada La inclusión de las pautas de la oratoria cicerciana en la traducción simultánea. Inmaculada Caro Rodríguez es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. Trabaja como profesora de literatura en el Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Facultad de Filología en dicha universidad y es consultora de máster en Educación Bilingüe y Secundaria en la Universidad Internacional de Valencia. Ha trabajado como profesora de inglés a nivel presencial y virtual en empresas públicas y privadas. En cuanto a su actividad investigadora, pertenece al grupo de investigación Escritoras y Escrituras. Fue ganadora del segundo premio de microrelatos de versos compartidos en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Inmaculada Caro Rodríguez. Y pues en nombre del colegio una vez más le agradezco su generosidad por estar con nosotros, compartir su experiencia y su investigación. Y le cedo el uso de la palabra para que proceda a presentar. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme y voy a hablarles de las pautas que podemos tomar para la traducción simultánea tomando como base la oratoria. Concretamente me voy a basar en Cicerón. Es cierto que la oratoria pues, ha tenido una gran difusión a partir de Grecia, pero la máxima regulación fue llevada a cabo por Cicerón. Tomando como base la obra que se le atribuye a Cicerón llamada De Optimo Genere Oratoria, hay que destacar que hace hincapié en la citada disciplina como una gran herramienta para la traducción. Concretamente, él hacía hincapié en la traducción a nivel escrito. Pero como era un gran orador y le interesaba mucho la interacción y la difusión de la palabra, su pensamiento nos sirve muchísimo para poder aplicarla a la traducción simultánea en la actualidad. Es cierto que con el paso de los años ha ocurrido que tenemos una gran cantidad de recursos tecnológicos. Entonces, esto ha dado como consecuencia el ensombrecimiento e incluso a veces la anulación de la necesidad de la figura del traductor por el hecho de basarnos en la tecnología. El hecho de que esté el uso de las nuevas tecnologías tan normalizada, en alguna forma o de alguna manera anula o empequeñece al traductor. Por lo tanto, parece haberse olvidado que a través de la oratoria se puede llegar a tener un dominio mucho más completo del vocabulario y de las estructuras de un idioma determinado, en lo que respecta a la perspectiva del traductor, a la vez que se va fortaleciendo el mensaje de texto que se quiere transmitir, tanto escrito como oral, debido a la gran riqueza y diversidad de técnicas que nos ofrece esta disciplina, porque incluye un componente muy importante, que es el componente emocional. Es igualmente interesante el hecho de que la oratoria abarque más campos que van mucho más allá de la palabra. Por eso mencionaba lo del componente emocional. Este arte ha dado lugar a una unión entre la palabra, tanto a nivel escrito como a nivel oral, que complementa la técnica del traductor y que la hace efectiva. Eso lo mencionó en el 2006 un autor llamado Cázares, un autor español, y me hacía precisamente referencia a que el soporte que ofrece la sabiduría del pasado es una forma de avanzar hacia el futuro.
La tecnología, de alguna manera, debido a los avances, puede quedar obsoleta, pero la sabiduría de los grandes oradores, como Cicerón, nunca desaparece. Es cierto que la oratoria, debido a los estereotipos, se focaliza en la capacidad de hablar únicamente y parece que se queda atrás o que no se la asocia con un estudio pormenorizado de un texto. Sin embargo, antes de llegar a la comunicación oral, un buen orador estudia un texto de la misma manera que puede hacer un traductor y controla muy bien el lenguaje y se va nutriendo enormemente para irse perfeccionando, con lo cual es ideal para la traducción simultánea. Hay una tendencia actual en que parece que la traducción simultánea se basa en ser simplemente algo muy rápido donde se divulga el mensaje, pero no se pule bien ese mensaje. De hecho, hay abogados que suelen tener presente un libro muy importante que es precisamente de Fray Luis de Granada, que hace referencia a la importancia de utilizar técnicas relacionadas a la oratoria, como precisamente la retórica, en el hecho de la interpretación de los textos, tanto orales como escritos. Este libro de Fray Luis de Granada se llama Retórica Eclesiástica y el objetivo de este libro es que no hay que descuidar el uso del lenguaje, el buen uso del lenguaje en la comunicación oral. Es decir, no solamente vamos a tener la asimilación del mensaje, sino una riqueza muy grande en la adquisición de ese mensaje. De hecho, tenemos otro autor, como Quintiliano, que de la época de Cicerón, fue un gran maestro también en oratoria. Entonces él mismo, al igual que Cicerón, hizo hincapié en la importancia de la elocuencia del lenguaje a la hora de la transmisión de un mensaje determinado, igual que hacía Cicerón. Entonces, el traductor simultáneo tiene que ser mucho más elocuente, ir mucho más allá y ofrecer una profesionalidad que lo distinga de una máquina. Entonces, para ello, el orador, o en este caso, el traductor simultáneo, debe proveerse lo mejor posible de conocimiento a la hora de ponerse delante del público, nutrirse en su lenguaje, en su propio lenguaje y en el lenguaje que tiene que transmitir su trabajo. Entonces necesita adquirir una serie de elocuencia que está presente en la oratoria, puesto que esta elocuencia ayuda a derribar barreras de lo meramente informativo, de lo meramente transmisivo, y conforme vaya adquiriendo la maestría, va a adquirir ingenio y va a utilizar la palabra con precisión y de una forma que realmente enriquezca a los demás, a la vez que él mismo ha hecho un trabajo previo de enriquecimiento. El cuidado de los detalles influye enormemente en la oratoria y, por supuesto, es muy importante que el traductor simultáneo lo haga igualmente cada vez que necesite desarrollar su labor, puesto que la oratoria incluye delicadeza, incluye exactitud. Eso lo reclamaba precisamente Cicerón y eso sería imprescindible y fundamental para el prestigio de un traductor. Todo esto, según el pensamiento ciceroneano, era una forma de adquirir creatividad. El mismo traductor, en este caso simultáneo, va a adquirir creatividad, va a adquirir mesura y va a adquirir prudencia,
que son componentes esenciales en la oratoria, porque va perfeccionando su arte. Entonces, eso va a hacer que la calidad de la producción del texto sea realmente efectiva, sea precisa, sea motivadora para el que lo escucha. Es cierto que, bueno, se necesita una preparación importante. Hay veces que nos encontramos que en determinados planes de estudio, sobre todo, como he mencionado antes, por el avance de las nuevas tecnologías, parece que se descarta un poco el hecho de que el traductor se debe de enriquecer. En algunos sistemas de estudio se hace más hincapié a, vamos a ver qué programas de traducción, ya sean simultáneas o ya sean a nivel escrito, vamos a emplear con vistas a transmitir un mensaje. Entonces se nos olvida precisamente el pensamiento o el espíritu clásico que decía que la oratoria debe incluir retórica, es decir, la retórica es lo que fluye, lo que se dice, y por muy perfecto que sea un programa de traducción, nunca va a ser lo mismo que un traductor que le va a dar un toque personal que nunca lo va a poder hacer un programa informático. Como he dicho, por muy perfecto que sea. El traductor tiene que volver a lo que se conocía antiguamente en el pensamiento ciceroniano como facundia. Facundia es la maestría. Es decir, la maestría es la que le hace, en este caso al traductor simultáneo, a decir una palabra en un momento determinado que de forma improvisada y enriquecedora. Es decir, en un momento determinado, a lo mejor a la persona que tiene que traducir se desvía del argumento que inicialmente tiene previsto y el traductor simultáneo es capaz, con esta facundia, con esta maestría, de dar una precisión y una belleza a las palabras que con una preparación previa se puede conseguir. Bien, esto digamos que no es decir que no vamos a olvidar de la tecnología. Por supuesto que no. La tecnología está ahí y ha venido para quedarse. Pero lo que no debemos olvidar nunca es la esencia del traductor, porque si nos olvidamos de la esencia del traductor, al final nos vamos a quedar con la máquina y con una persona que se dedique a controlar si el programa va funcionando correctamente. Entonces, la preparación de un buen traductor es lo que tiene que marcar la diferencia. Tenemos a una escritora italiana llamada Elena Ferrante, que escribió en su obra Art of Fiction que tenemos que transmitir la traducción de tal manera que no nos olvidemos de nuestra esencia, que no digamos que no nos comercialicemos en exceso, sino que el traductor sepa en qué sitio está, sepa lo que le conviene y a lo mejor que no haga traducciones de forma rápida y sin meditarlas por el hecho de que a lo mejor tenga prisa por recibir pues algún tipo de trabajo, sino que siempre que no pierda nunca su esencia, y el hecho de no perder su esencia y su profesionalidad es lo que va a hacer que la figura del traductor sea útil. Es decir, la solución, la oratoria de nuestros maestros grecolatinos. Otra parte importante de la oratoria es lo que Cicerón llamaba suasoriae, que es la reflexión pausada y meditada sobre lo que se está transmitiendo. Es cierto que la traducción simultánea es realmente difícil,
porque es algo que viene de momento. Puede ocurrir también que el traductor desconozca totalmente el tipo de mensaje que se va a transmitir, con lo cual eso haría las cosas más difíciles. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que le hace tener esta capacidad de reflexión? La práctica. Mientras más práctica tenga el traductor, más va a llegar a este contexto de suasoriae ciceroniano. Siempre en la oratoria está lo que se llama la controversiae. Estoy utilizando términos latinos, términos de Cicerón. Pues esta controversiae es el punto en el que se puede ser criticado. Cuando un orador es criticado, o en este caso, cuando un traductor simultáneo es criticado porque a lo mejor resulta que ese mensaje no ha calado lo suficiente en el público. Sobre todo para personas que están entendiendo el proceso que está haciendo este traductor. Entonces, eso hay que asumirlo. ¿A nadie le va a gustar al 100% su trabajo? Es muy posible. Sin embargo, asumiendo que esa opción está ahí y que se puede dar, pues hay que continuar pues enriqueciéndose, haciendo mucha práctica, trabajando mucho para trabajar la excelencia del traductor. Bien, es muy importante también que tengamos en cuenta que todas estas pautas que nos daban personas como Cicerón, no es porque precisamente la persona como este gran pensador de siempre haya sido un maestro en la oratoria y que estamos aplicando estas técnicas a la traducción simultánea. Precisamente Cicerón era una persona que le daba mucho miedo el contacto con el público. Se sentía más cómodo como pensador. Sin embargo, el hecho de dedicarle un tiempo a su enriquecimiento personal, a su conocimiento del lenguaje, es lo que precisamente le hizo el poder llegar a ser uno de los oradores más grandes de su tiempo. En la misma medida, lo puede hacer perfectamente un traductor simultáneo. Puede ir continuamente preparándose, superando sus miedos, sobre todo en la traducción simultánea, e ir siendo mucho más perfecto. Entonces, Cicerón solía decir una frase que decía: en vosotros suelo advertir y en mí he experimentado muchas veces que al empezar el discurso palidezco y empiezo a temblar. Eso es algo que le pasa tanto a la persona que está dando un mensaje como a la persona que tiene que traducir. Entonces ya vemos que hasta el mismo Cicerón tenía miedo. Algo muy importante que Cicerón creía, que todo mensaje tiene que suscitar una emoción. Esa emoción la puede generar un traductor que hace una labor simultánea con un buen conocimiento del lenguaje y escogiendo precisamente en el momento de traducir la palabra que tenga más calado. Entonces, eran lo que Cicerón le llamaba darle sal a las palabras, precisamente. El propio Cicerón llamaba a los oradores operarios de lengua veloz y aplicada, y pienso que esa misma frase se le puede aplicar a un traductor que hace una labor directa delante de un público o a través de un medio informático que también tiene que hacer una traducción muy rápida. Pues de alguna manera, aunque el traductor pueda estar, debido a las nuevas tecnologías, haciendo la traducción en base a un chat, pero es lo mismo, es también un operario de lengua veloz y aplicada. Bien, a aquellas personas que no recibían el mensaje,
bien porque no estuvieran atentos o bien porque fueran detractores, Cicerón le llamaba hombres de genio sacudidos. Es decir, personas que tenían una mente pues muy poco abierta, con muy poca apertura. Siempre, como he comentado antes, las críticas están ahí y hay que asumirlas. Bien, hay que meditar, hay que calcular, hay que conocer muy bien el propio lenguaje y la lengua a traducir y aplicarle emoción. Eso como grandes bases de la traducción. Más aún, decirles que el propio Cicerón pensaba que el discurso ha de brillar por la elección y la construcción de las palabras. Eso era una premisa importantísima para él. Entonces, por eso el traductor tiene que hacer mucho trabajo de base, mucho trabajo de su lenguaje. La emoción, como comenté antes, hay que considerarla, porque precisamente la emoción es lo que le va a dar calado al mensaje, y escoger la palabra exacta es lo que va a hacer que se retenga el mensaje. El propio Cicerón decía que teníamos que conocer las pasiones humanas, porque podían ayudar o bien a excitar o a calmar el ánimo de los oyentes. El traductor simultáneo puede llegar a ser esto, precisamente. Y el objetivo que tenía, también siguiendo el pensamiento de Cicerón, era darle fuerza y darle valor a la oración, a una oración determinada. Entonces eso hace que el mensaje perdure, que se recuerde con emoción, ya sea una emoción positiva o negativa, pero va a tener calado en el oyente. Actualmente es cierto que por un lado, sobre todo en algunos centros, se estudia en técnicas de oratoria por un lado y por otro lado la traducción, y muy ligada a sistemas operativos e informáticos, tanto para ordenador, para móviles, etc. Pero hay un movimiento ya importante en el que se van dando cuenta universidades, concretamente en Salamanca se hizo una aplicación, un curso de aplicación de técnicas de oratoria a la traducción, tanto escrita como simultánea. Claro, muchas veces no encontramos la palabra oratoria en ese curso como tal, como fue el caso, como les comento, de la Universidad de Salamanca, sino que encontramos muchas técnicas de la oratoria en lo que llamamos el coaching ahora. El coaching es una disciplina que parece que es actual, pero la primera vez que sabemos del coaching fue en Oxford en 1830. No eran en círculos muy abiertos, eran en círculos pues para universitarios, para personas muy concretas, gente además que amaba la retórica, la oratoria, y también le interesaba la traducción. Entonces, en ese círculo se daba este ambiente propicio para llegar a esta aplicación de técnicas. Lo que pasa que sí que es cierto que el coaching ha derivado más al trabajo de un monitor con una persona que quiere mejorar sus habilidades comunicativas, habilidades también a la hora de escribir, pero en aquellos centros que no se aplica la oratoria, que son en muchos desgraciadamente, salvo en casos puntuales, se puede utilizar cursos de coaching como vínculo conciliador entre la traducción y la oratoria. Por ejemplo, la Asociación Española de Coaching lo define como el arte para que las personas consigan lo mejor de sí mismas y llegar a todo aquello que deseen. Pues precisamente este tipo de premisa puede hacer que el orador
sobre todo en la traducción simultánea, el traductor se convierta realmente como una especie de orador clásico, a modo ciceroniano, y llegue a tener un gran prestigio, no solamente él como profesional, sino que si tenemos a un buen profesional delante, al final en la traducción no va a quedar desprestigiada por muchos programas estupendos que pueda haber. También el coaching la consideramos como una técnica para relacionar pensamientos. Entonces nos viene perfecto para la traducción. Es cierto que el coaching podríamos definirlo también como la oratoria moderna. Muchas veces la oratoria parece que se ha quedado solamente para círculos muy concretos, personalidades del mundo de la política. No, es mucho más. Entonces, los cursos que están habiendo en la actualidad de coaching está dando lugar a que se relacionen varias disciplinas, porque el llamado coach, es decir, aquella persona que se dedica a trabajar con el cliente que ha contratado los servicios, intenta profundizar en su lenguaje, matizarlo, mostrarle cómo hablar, cómo comunicar. Entonces, esta actitud y esta predisposición de mejora es precisamente lo que viene en los tratados clásicos de oratoria. Con lo cual, sería importantísimo que tomáramos este ejemplo y que siguiéramos esta senda. El traductor tiene que organizar muy bien la información, aparte de enriquecerse, como he comentado antes. Descartes, por ejemplo, decía que el discurso tiene que ser preciso. Muchas veces es complicado hacerlo en una traducción simultánea, por lo que he comentado antes. Hay que seleccionar las palabras y muchas veces a lo mejor no nos sale el término adecuado. Entonces, el discurso, por ejemplo, según Descartes, consistía en sintetizar, jerarquizar y clasificar. Con la práctica, esto es posible. Es complicado al principio, pero se puede hacer. Entonces, es cierto que tenemos que estar pensando en que el enriquecimiento personal del traductor va a llegar a un enriquecimiento colectivo. Eso lo decía el autor Nickerson, que decía que cada cosa que nosotros hagamos por nuestro propio bien, cuando tengamos la oportunidad de transmitirlo, eso va a tener un calado muy grande en las personas a las que dirijamos nuestra labor, a nuestro colectivo. Entonces, es decir, en este tipo de profesión, como la traducción, que ahora mismo se encuentra con el reto tecnológico, pues necesitamos de alguna manera devolverle el prestigio y la seriedad con la que no todo el mundo la contempla a través de una buena preparación del traductor. Actualmente, como comenté anteriormente, hay ciertos sectores que infravaloran esta labor del traductor, que la contemplan como una mera sustitución automática de idiomas donde no es imprescindible la precisión, y consideran que cualquier persona que tenga un programa es capaz de llegar a hacer esa labor, e incluso con algo tan simple como el Google Translator, por ejemplo. Esta percepción es, la verdad, que disparatada, ya que el mero hecho de estar en posesión de un programa que tenga la capacidad de traducir no nos va a hacer un buen traductor. Entonces, la traducción requiere habilidades, requiere dominio, requiere maestría, años de estudio de vocabulario, conocimiento de sintaxis del propio idioma y del idioma a traducir. Entonces,
énfasis que hacía Cicerón con el conocimiento de la estructura del idioma, del vocabulario, es perfecto para que el traductor no olvide nunca de dónde viene, de sus orígenes, de cómo estas técnicas le van a ayudar a no solamente a ser un buen profesional, sino a que la profesión vaya adquiriendo cada vez más y más prestigio. Entonces, decía Octavio Paz que cada texto es único y que por eso en la traducción el traductor se tiene que ir adaptando a diversos medios para poder realizar esta labor. Entonces, ningún texto es enteramente original porque se ha nutrido de otras fuentes. Pues cada traducción que tenemos de muchas obras no es igual en su esencia, porque el traductor hace mucho, despierta el interés en la lectura, despierta el interés en un mensaje cuando lo estamos escuchando y nos hace culturizarnos mucho más. Entonces, la labor que hace el traductor es fundamental. Es decir, tanto en lo que respecta a una comunicación de tipo verbal, como es la traducción simultánea, como no verbal. Entonces, hay que considerar que tenemos que mantener esa labor tan especial y tan importante que tiene el traductor. Entonces, hay que tener en cuenta que la traducción es un reflejo tanto cultural, tanto del lenguaje y del público que tenemos. Entonces, esta característica especial va a hacer que de alguna manera nos tengamos que preocupar para ser lo más perfecto que podamos como profesionales. Entonces, el talento de un traductor es lo que le da valor a un texto, porque realmente va a provocar una serie de intereses hacia esa lengua siempre y cuando se haga de manera correcta. Entonces, si le damos al traductor una formación adecuada, basada en la oratoria, o como se le llama actualmente coaching, pues la formación del traductor y el poder de la traducción y del traductor hace que realmente la profesión que ejerce sea de prestigio, que además tenga la capacidad y la potestad de tener un entendimiento intercultural completo en lo que respecta a toda la riqueza de todo lo que tiene que transmitir en cuestión de alguna manera, cultura, valores, etcétera, que es esencial para el enriquecimiento. El traductor tiene que aprender no solamente del lenguaje, sino tomar de modelo a otros traductores, que van a ser modelos también. Y, por supuesto, no olvidar las pautas de los grandes oradores de la historia. Así va a ser eficaz. Así hará una conversión adecuada en la lengua que va a tener que traducir. Entonces, hay que trabajar mucho en lo que es la capacidad de, por ejemplo, de dicción, en la traducción simultánea y en las destrezas del lenguaje de todo tipo. Ya da igual el ámbito que tenga que traducir. Esto no se aplica solamente a las humanidades, también se aplica al ámbito científico. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que transmita un traductor va a tener un efecto significativo, sobre todo desde el punto de vista cultural. Cyril Connelly afirmaba que traducir de una lengua a otra es el más delicado de los ejercicios intelectuales,
comparado, por ejemplo, lo hacía con acertijos y rompecabezas, porque aparentemente parecen triviales, pero al final resulta que ejercen o encierran mucha complejidad. Entonces, esto que decía Connelly, pues esta delicadeza la tiene que ejercer un traductor. Y un traductor me refiero a todo lo que no sea una máquina. Lo que puede hacer y lo que puede llevar a cabo un traductor físicamente, sin tener en cuenta el componente de la tecnología, es importante. Este autor lo consideraba además una de las mayores destrezas de tipo intelectual. Bien, es cierto que la labor del traductor no solamente es sintáctica, de tipo de vocabulario, de tipo cultural, sino también los estilos de habla los tiene que conocer, sobre todo en la traducción simultánea, porque los tonos le van a hacer decantarse por una palabra frente a otra. Esto también lo contemplaba la oratoria, porque la oratoria tiene una fuerte base en el estudio del texto. Como he dicho antes, relacionamos la oratoria con el hecho de hablar solamente y no con el hecho de la transmisión en base a un texto. Entonces, bien, tenemos que estar atentos a los distintos recursos, a los distintos estilos de habla que van surgiendo en función de la persona a la que tengamos que traducir simultáneamente para tener una competencia completa de lo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, los dichos populares, los acertijos, como citaba antes, son imprescindibles. Y aparte también hay que tener un conocimiento en lo que respecta a las figuras retóricas de la literatura de las lenguas a traducir. No solamente para emplearlas en una posible traducción simultánea, sino que el traductor puede incorporar ese tipo de figuras que son tan especiales a la hora de traducir tanto un lenguaje más culto como un lenguaje más coloquial. Entonces, eso le va a contribuir a la preparación del traductor, su maestría, su sabiduría y sobre todo a la valoración. Entonces, ese perfeccionamiento tiene que estar ahí muy en cuenta de cara a las escuelas de traducción y de cara a cursos de traducción. Ahora mismo, como he comentado antes, se está introduciendo en seminarios, en cursos puntuales, etc. Bien, sí que es cierto que el proceso de abstracción que tiene que realizar el traductor simultáneo es un esfuerzo bastante grande, pero su maestría tiene que sonar natural y tiene que sonar familiar para que los oyentes realmente puedan captar el mensaje. Es decir, que esta maestría no significa en ningún momento tener un proceso de oscurantismo, sino todo lo contrario. Escoger esas palabras de forma precisa, exacta, pero tenemos que tener en cuenta la audiencia que tenemos. Eso es muy importante. Vale. En cuestión de lo que es ciertas cosas también en las que el traductor se tiene que esforzar, pues es el hecho de tener en cuenta, de poner, como decía Conradi, todas sus facultades físicas e intelectuales a la hora de realizar una traducción simultánea. Entonces, y no confiar en un momento determinado, no tener exceso de confianza por su maestría. Eso lo decía Conradi.
sino que sí, es cierto que un traductor, sobre todo un traductor simultáneo con mucha experiencia, puede tener mucha seguridad en sí mismo por sus habilidades comunicativas, intelectuales, etcétera, pero tiene que estar tanto en cuerpo como en mente concentrado, porque a lo mejor puede recibir cualquier tipo de mala pasada por lo que sea, o se puede sentir mal en un momento determinado y que en algún momento pierda esa confianza que inicialmente tenía. Entonces, otra cosa importante, sobre todo cuando tenemos al traductor simultáneo delante, es que tiene que cuidar la expresión corporal. La expresión corporal también lo estudia la oratoria. La oratoria transmitía el mensaje, pero también era consciente del lenguaje corporal. Entonces, tiene que tener un lenguaje corporal que transmita seguridad, que transmita confianza. Ahora mismo eso lo están haciendo estudios de coaching y que también se pueden incorporar para todo lo que es las técnicas de la traducción simultánea, sobre todo cuando estamos viendo antes al traductor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay movimientos del lenguaje no verbal que pueden hacer que un mensaje pueda darle otro sentido, que a lo mejor no tenga. Y por eso tiene que cuidar muchísimo las técnicas. Bien, Bottain consideraba que en la traducción simultánea es como una especie de alumbramiento en presencia del público. Para que ese alumbramiento se produzca, el traductor simultáneo tiene una responsabilidad de control mental, control de su cuerpo, preparación, que es muy importante. Entonces, para que produzca ese alumbramiento en el público, el traductor tiene que estar muy, muy preparado. Y como sigo insistiendo, eso no lo da una máquina, eso lo da una persona bien preparada. Entonces, para llegar a la mayor maestría, que ya sería el conocimiento del lenguaje, cultura, lenguaje corporal, todo eso lo llamaba Cicerón genus. Dependiendo de lo que tuviera que transmitir esa persona, para Cicerón era un orador, para nosotros un traductor simultáneo, sí, el tono que tenía que utilizar al nivel de transmisión del mensaje era un tono muy elevado, pues ese genus se llamaba genus grande. Si el genus era en tono coloquial para un auditorio que realmente tuviera una cultura media, le llamaba tenue o medio. Entonces, se movía entre esos dos tonos en utilización de un lenguaje muy elevado, el grande, o el tenue o medio, que no dejaba de ser elegante, sino que no era tan profundo como el genus grande. La idea es no dejar a la persona que nos está escuchando indiferente, el calado, la emoción que decía antes. Entonces, aquí ya diríamos que tenemos que trabajar fundamentalmente en una revisión de la formación actual del traductor como meros transmisores del mensaje. El traductor es una persona que va mucho más allá de ser un mero transmisión. Cicerón le daba mucha importancia a lo que llamaba la actio. La actio es el tener el control absoluto del lenguaje y del cuerpo. Entonces, un buen traductor simultáneo que tenga todas estas características realmente devolvería el prestigio que algunos no les dan. Estoy totalmente convencida de eso. Entonces, sí que para tener un buen o una continuidad en lo que es la formación del traductor,
primeramente, y me baso también en la oratoria ciceroniana, tenemos que tener inventio. Inventio es tener capacidad de investigación. Es decir, el traductor no debe de dejar de decir, he terminado mis estudios, me olvido. Después tenemos que tener una dispositio, es decir, tener las ideas ordenadas de lo que vamos a querer hacer. Y después tener elocutio, es decir, ser elocuentes, tener saber seleccionar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Esta premisa de estudio nos valdría realmente para la traducción, tanto a nivel escrito como para nivel simultáneo. Estas pautas, decía Cícero, que si las utilizábamos en nuestro estudio, al final permanecerían en nuestra memoria. Nuestra memoria la interiorizaríamos, no en la memoria temporal, sino una memoria mucho más profunda, mucho más intensa. Entonces, no debemos de perder la perspectiva de nuestra experiencia pasada, lo que le llamaban lo observado y lo observable. Lo observable es lo que va a venir en el futuro. Estar atento a los cambios, sin duda, adaptarnos a los cambios, pero lo que no debemos de perder es nuestra esencia como traductores. Luis Díaz Viana decía que todo arte de la palabra hace que realmente nos llegue a emocionalmente, como por ejemplo la traducción simultánea o la oratoria. Bien, en lo que respecta a lo que debemos hacer para seguir mejorando como profesionales es el tener la filosofía, que lo tenían muchos pensadores griegos, del conócete a ti mismo, saber en qué punto estoy como profesional y qué debo de mejorar. El traductor debe de estar en un proceso de reflexión constante. Estas son mis destrezas, pero no me voy a quedar ahí. El conócete a ti mismo era muy, muy típico, sobre todo de la perspectiva socrática. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿En qué situación estoy? Y hasta dónde quiero llegar. Entonces, es cierto que merece la pena realizar todo este proceso para, no solamente para que un mensaje sea importante, sea recordado, sino para que el traductor también sea recordado, que tenga su labor una trascendencia como profesional. Entonces, la traducción hay que verla como un proceso dinámico, no es un proceso acabado, ni en su formación, ni el traductor está estancado o no se debe contemplar como un profesional que está estancado en todo lo que es la formación que ha recibido y ya está. Hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad de continuos cambios y de continuas transformaciones. Entonces, la oratoria es un componente esencial para llegar a esta maestría que requiere la traducción, en especial simultánea. Ahora mismo tenemos el llamado coaching, cursos de coaching que nos ayudan bastante. Heráclito de Éfeso afirmaba que todo fluye, entonces este cambio es una realidad. Entonces, lo percibamos o no, lo percibamos inmediatamente, con la traducción es igual. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Es cierto que tenemos también en la misma filosofía heracliteana, que decía, nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río, ¿no? Entonces, el traductor no puede hacer lo mismo, de decir, voy a quedarme siempre tal como estoy. No, el traductor debe evolucionar con el tiempo para ser un buen profesional e ir fluyendo, e ir cambiando. La traducción tiene el desprestigio siempre ahí de que tenemos un programa que nos lo resuelve todo, pero nadie ni nada
va a poder sustituir ese toque personal que le da un buen traductor, ese enriquecimiento que se puede conseguir en base a la oratoria, en base a las técnicas de coaching. Es cierto que, bueno, Cicerón decía, los poetas nacen, los oradores se hacen. Pues el traductor se hace con el tiempo, se hace con una buena preparación. Entonces, con este tipo de premisas, podemos hacer que la traducción siempre sea una labor prestigiosa, una labor en la que si volvemos a su esencia y la vamos combinando con los nuevos recursos que tenemos, realmente nos va a servir para que no digamos, vamos a comprarnos un programa informático donde todo esto se va a resolver gracias a este programa. No, sino que al final vamos a contar con un buen profesional. Pues nada más, estas son las ideas que quería transmitirles y les agradezco mucho su atención. Gracias, muchísimas gracias a usted, doctora. A los asistentes, si tienen alguna pregunta, pudieran ir vaciando en el chat. En especial, quiero agradecer porque nos transmite, nos recuerda que la traducción y la interpretación son actividades esencialmente humanas. De pronto, Exacto. el advenimiento de la tecnología, de tantas herramientas que pueden hacer muchísimas cosas, nos parece avasallador y a veces nos sentimos amenazados, nos sentimos que nuestra forma de subsistencia está en riesgo. Se nos olvida que estas son únicamente herramientas y que no hay máquina ni software, desde mi experiencia, y creo que usted coincidirá, que puedan transmitir la experiencia humana. El mensaje de la experiencia humana no nada más está conformado por palabras que se acomodan matemáticamente en sintagmas y que a través de algoritmos se pueden trasladar hacia otro idioma. El mensaje está conformado por palabras, por funciones, por intenciones, por sentimientos que solamente un humano puede transmitir mediante la evocación de cierta selección léxica, ¿no? La sensación de, no sé, de la lluvia, del olor de la lluvia, lo que esto evoca. Difícilmente una máquina o un software podría elegir las palabras necesarias para evocar este mismo mensaje en otra lengua. Entonces, gracias doctora, sobre todo por eso, por venir a recordarnos que nuestra actividad es esencialmente humana y que tenemos que volver a los clásicos, para ejercer mejor nuestra labor como mediadores lingüísticos. Sin embargo, quería preguntarle, bueno, salvo que los asistentes tengan también preguntas, una pregunta que a mí me surge es, poniéndome en el lugar de un intérprete, entiendo que pueden, yo soy traductora, pueden practicar, pueden ejercer las técnicas, las pautas de Cicerón para prepararse, para formarse, para enriquecer su léxico, etcétera. Pero en el momento del ejercicio, en el momento en que el intérprete está en esta tremenda presión de trasladar un mensaje, ¿qué pasa cuando las pautas de oratoria del orador, valga la redundancia, original, no son ordenadas, no siguen precisamente las pautas ciceronianas o de ningún orador importante, ¿no? Es discurso que aparentemente es desordenado. Si el orador de origen tiene este patrón, ¿cómo le sirve al intérprete, si es que puede, aplicar estas pautas ciceronianas? El intérprete, si tiene la posibilidad, bien porque quizás sea el autónomo y esté en total posesión de hacer un poco su práctica porque no dependa de una empresa, sí que puede hacer, y eso también está contemplado en la oratoria ciceroniana, de ser capaz de ordenar el discurso él mismo y hacer que una persona que tenga un discurso totalmente incoherente, el mismo traductor lo ordene. Es muy difícil hacerlo de forma simultánea, pero en ciertas prácticas que se están haciendo, también incluyendo técnicas de coaching,
se están haciendo ejercicios de eso. Es cierto que desgraciadamente, y no todavía están implantadas, como he comentado anteriormente, que son seminarios muy puntuales, cursos muy puntuales, pero el traductor, si es totalmente autónomo, puede hacer el orden del discurso por sí mismo. Otra cosa es que dependa de una empresa y diga, y le marque las pautas, y diga, pues mira, vas a tener que traducir prácticamente transmitiendo hasta incluso los errores que pueda tener o el desorden, el desajuste del discurso, vamos a transmitirlo tal cual. Entonces ahí ya eso no cabría. Pero si el traductor tiene la potestad, puede ordenarlo con la improvisatio que decía Cicerón. Gracias por su respuesta, doctora. Pues cerramos esta ponencia. Primero doy unos anuncios y un agradecimiento final. Gracias a nuestros asistentes. Pues varios anuncios de parte del CEMELTI. Recordarles que esta semana, por ser la semana de la traducción, el CEMELTI ofrece un 20% de descuento en su cuota de afiliación y este descuento es del 30 de septiembre al 9 de octubre. También recordarles que el día de hoy estaremos llevando a cabo la rifa de 2 ejemplares de la entrevista a Guido Gómez de Silva, al igual que 2 ejemplares del libro Su Alteza el Intérprete. Interpret Bank ofrece el 20% de descuento para miembros activos del CEMELTI y también un nuevo aviso, ICETI, Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Creo que estás muteada. No se escucha. Sí, está el micrófono, se le ha desconectado el micrófono. Ah, vale, soy yo. Muchas gracias. Sí, digo, no se ha desconectado. Y lo último fue lo de la rifa de los libros. Perfecto, me quedé en eso, en la rifa. Sí, Les decía, gracias doctora. La rifa, el día de hoy estaremos rifando ejemplares del libro de la entrevista con Guido Gómez de Silva, 2 ejemplares del libro Su Alteza el Intérprete. Interpret Bank ofrece a miembros activos del CEMELTI 20% de descuento. ICETI, Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación, ofrece 20% en su curso de traducción de contratos. Y pueden consultar la información en el sitio web de ICETI, que es iceti.org.mx. Por último, doctora, agradecerle, insisto, por devolvernos, puedo atreverme a decir la palabra esperanza, la esperanza de que nuestra actividad es esencialmente humana y devolvernos la inspiración de los clásicos griegos y latinos que optaban por y que promovían la excelencia, trabajar por la excelencia, trabajar por ser excelentes, por mejorar, por estudiar. Ese mismo espíritu es el espíritu del CEMELTI y de los asociados que lo conformamos. La profesionalización, el estudio constante, el poner nuestras habilidades y nuestros dones en beneficio de la mayoría, ¿no? Del bien común. Y es también el objetivo de este congreso, ofrecer conocimiento, ofrecer experiencias entre colegas, la democratización del conocimiento. Su ponencia ha abonado muy bien y de una manera excelente a todos estos objetivos. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por su asistencia. Gracias a todos los asistentes. Cerramos esta ponencia y nos vemos en la siguiente. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes.